Hola amigos, bienvenidos a La Cinestación. Estamos en este nuevo segmento de entrevistas y mi nombre es Cristian, estoy con... Sofía, yo soy Sofía y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Miguel Herrera Delgado, cineasta arequipeño, peruano y que ahora ha estrenado su nueva película, su nueva producción, llamada La Cantera. Y estamos aquí para conversar un poco más sobre este film y también sobre otros temas interesantes como por ejemplo el cine peruano, el cine arequipeño y muchas cosas más. Bienvenido Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno Miguel, vamos a empezar hablando sobre La Cantera, esta película, tu cuarto largometraje, Sí. que vas a estrenar ya acá poquito, unos cuantos días. Empezamos hablando un poco de la historia de La Cantera. Es una adaptación de Hamlet, es una inspiración de Hamlet, de Shakespeare. ¿Cómo nace esta idea de crear esta historia de venganza, de amor, de ese drama? Bueno, como bien lo has dicho, La Cantera es un drama inspirado en Hamlet, no es una adaptación porque, bueno, yo creo que había, no era el propósito trasladar el drama shakespeariano a un entorno determinado, pero sí dejarme inspirar, reconocer la vigencia del drama de Shakespeare y reconocer los personajes centrales, los conflictos centrales que aparecen en este drama y que sí se reproducen hasta nuestros días en cierto tipo de conflictos entre personas, ¿no? O sea, y como bien dices, pues está la pasión, está el deseo de venganza, está la injusticia, que son elementos propios de Hamlet. Está un personaje central que es un adolescente que se enfrenta a un muro de injusticia, a un muro de intolerancia. Entonces ahí están los paralelos. Excelente, pero ahora, ¿por qué La Cantera? Porque sabemos que todas tus películas siempre las has grabado acá en Arequipa, que es casi el 100% de toda la producción es en Arequipa. ¿Y por qué esta vez decidirte por grabar en La Cantera? ¿Tu intención era revalorizar tal vez ese momento, el trabajo, o te inspiraste en alguna experiencia que has tenido en el pasado? ¿Cómo fue esta elección? Bueno, el hacer una película en La Cantera, la necesidad de filmar una película en La Cantera surgió desde que hice un documental en el año 2006 sobre el trabajo de la extracción de sillar con los trabajadores de las canteras, y quedé pues fascinado por este mundo, por este oficio que representa una manera ya inusual de trabajar. Ya casi no se aprenden los oficios de esa forma, es decir, que entras como un aprendiz y luego vas ganando tu maestría poco a poco, ¿no? Ese tipo de oficios están desapareciendo. El mismo oficio del alarife, del cantero, está desapareciendo porque cada vez se usa menos el material de construcción, ¿no? Y es algo que en nuestro caso es emblemático porque el centro histórico, la zona monumental de Arequipa están construidos con ese material con el que nos identificamos, que para nosotros como arequipeños significa muchísimo, y el entorno también dice mucho. El entorno de La Cantera es impresionante, ese paisaje que es agreste y sobrecogedor a la vez. Entonces esa necesidad de hacer una película en ese entorno surgió a raíz de un documental, y luego paralelamente estaba la investigación sobre la obra de Shakespeare, el deseo también de hacer una versión inspirada, o sea, una versión basada en algunos hechos reales e inspirada en el drama shakespeariano que se juntó con el deseo de filmar La Cantera. Entonces, ambas necesidades aparecieron, se unieron, y ahí surge el guión de La Cantera. Genial. Y por ejemplo, para el tema del proceso de casting, para escoger a esos actores que encarnaran a los personajes que tú imaginaste, ¿cómo fue? ¿Te fue fácil encontrarlo? ¿Ya tenías a alguien en mente al inicio? Bueno, en cuanto a los protagonistas, yo sí sabía que iba a trabajar con John Dávila, que es digamos, sí, es un actor arequipeño con el que ya había trabajado anteriormente en Encadenados, y que yo sabía que el rol del antagonista iba a ser el suyo, ¿no? Eso ya estaba claro desde un principio. De hecho, que escribí el papel para él. Sí, luego llegó el papel de Andrea Pani, que es una actriz peruana que vive en Alemania, ¿no? Porque yo barajaba algunas opciones para el rol femenino, el rol principal femenino, pero no me sentía muy seguro hasta que, bueno, conocí a Andrea, le hice leer el guión, le gustó, y a mí también me pareció que encajaba muy bien el personaje, que podíamos construirlo muy bien juntos. Y el último que llegó al elenco principal, que es el protagonista, que es Carlos Rudas, es un joven arequipeño también que antes había hecho
teatro, él hace teatro desde los 14 años, y también algo de cortometrajes, pero no tenía experiencia en un largometraje, en cine. Para él sí convocamos a un casting, que es algo que yo no suelo convocar a casting, no es mi manera de trabajar, excepto en este caso que sabíamos qué tipo de persona necesitábamos, o sea, cuál era el rango de edad, cuál era el perfil más o menos del joven que con el que queríamos trabajar, y solamente convocamos al casting cuando sabíamos que teníamos el financiamiento asegurado, porque si no, si hubiéramos, como el caso de los personajes adultos, si yo hubiera escrito para un actor adolescente, en el tiempo que desarrollamos el guión, pues iba a cambiar. Claro. Y ahora que mencionas el tema del financiamiento, esta es el segundo largometraje, si no me equivoco, que haces con ayuda de la DAFO, ¿verdad? Efectivamente, sí. Sí, es la segunda vez que obtenemos un premio para un largometraje de ficción. Adicionalmente, también hicimos un documental que se llama La Señal, dirigido por Leandro Pinto, que es mi socio en Vía Expresa, que también recibió un premio para la producción, pero en la categoría documental. Leandro, si no me equivoco, es el director de fotografía. Es el director de fotografía de La Cantera, sí. Genial. Y en este tema de que hablamos de la DAFO, del cine en el Perú, es cierto que cada vez se están presentando más personas a este tipo de concursos y que cada vez como que hay un poco más de gente haciendo cine. Pero sí. ¿Tú qué balance darías de, por ejemplo, de estos 10 últimos años? ¿Qué cosas has visto que han cambiado, para bien o para mal? ¿Qué tal está el cine peruano? Y en concreto el cine arequipeño, porque muchas veces hablamos de cine peruano y toda la gente se remite al cine que se hace en Lima. Sin embargo, en las regiones tenemos muchas producciones. No, por supuesto, y además las últimas producciones más sobresalientes o que han llamado más la atención a nivel nacional e internacional de cine peruano han sido producciones hechas fuera de Lima. Puña y Pacha, una película puneña, Retablo, una película filmada íntegramente en Ayacucho, con actores de regiones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Son películas que han llamado mucho la atención a nivel internacional y que no se han hecho en la capital. Entonces yo creo que eso es sintomático. Creo que en los últimos tiempos, gracias a que el fomento del Estado a ese tipo de producciones ha aumentado, también se están entusiasmando más jóvenes, se están entusiasmando más cineastas a participar en los concursos, a desarrollar sus proyectos, a atreverse a filmar, y eso obviamente es positivo, ¿no? Estamos produciendo cada vez más, el fomento del Ministerio de Cultura está dirigido también a aumentar la producción. Ahora con el último decreto de urgencia que se ha emitido, pues el presupuesto para el fomento del cine ha aumentado de 7 a 21 millones de soles al año, entonces es muy significativo. Eso ya indica, ¿no? Y la exigencia de los propios cineastas, nuestra exigencia sobre nuestro propio trabajo también va en aumento. Ya no nos contentamos con hacer una película, sino que queremos hacer buenas películas. Entonces, esa exigencia hacia nosotros mismos, yo creo que es algo muy positivo, muy favorable, porque sabemos que si hay si hay 3 premios para 3 largometrajes, se presentan 50 proyectos, tenemos que tener en cuenta que la calidad tiene que imponerse. Entonces, la exigencia hacia nosotros mismos es cada vez mayor. En ese sentido, pues yo creo que hay un desarrollo favorable, hay un desarrollo que está llevando a que cada vez más personas perfeccionen sus propuestas o piensen más antes de presentar sus propuestas, que eso es muy importante. Y fuera de Lima se están formando focos importantes de realización en Trujillo, Piura, o sea, la zona norte, Huancayo, la zona centro, Huancayo, Ayacucho, y en el sur, claro, el eje Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? También, ¿no? O sea, yo tengo entendido que pronto una casa especializada en el alquiler de equipos para cine va a abrir una central en Cusco, ¿no? Porque eso es bueno, porque hay demanda de equipos, hay demanda, entonces, y ya no hay que ir hasta Lima. Entonces, esos son síntomas de que una industria incipiente, como es nuestra industria cinematográfica, puede ir creciendo y que ojalá aprovechemos la oportunidad de que es una industria que está en proceso de desarrollo para evitar los problemas y no repetir los errores que se dan en otros niveles, en otras actividades económicas relacionados al centralismo, ¿no? O sea, si podemos hacer que las industrias culturales vinculadas al audiovisual sean un ejemplo de descentralización, pues adelante. Eso es genial. Miguel, y en cuanto a los cineastas jóvenes, sabemos que en base a tu experiencia
con estos de los aportes de la verdad, por el presupuesto que dan, normalmente se lo dan a, no decir grandes casas productoras regionales, sino a cineastas que tienen experiencia o grandes colectivos que ya vienen trabajando en cine desde antes. Pero ¿cuál es el mayor reto que experimenta un cineasta joven que quiere crecer, que quiere venir de cero, que no tiene un presupuesto ni siquiera para comprar, digamos, una cámara filmadora, sino con una cámara fotográfica reflex o unos cuantos micrófonos quiere lanzarse a hacer cine? ¿Cuál es el mayor reto que puede afrontar en su experiencia? Yo creo que el mayor reto, no solo para un cineasta joven, incluso para un cineasta experto, está en saber qué quieres filmar y cómo, ¿no? Y por qué y para qué. Porque muchas veces hay cineastas que tienen mucha experiencia y que pueden hacer una película sin saber exactamente por qué la están haciendo o para qué la están haciendo. Yo creo que eso es fundamental. Y luego el acumular experiencia. Mira, yo veo por un lado que hay cineastas muy jóvenes, y no solo cineastas, sino de otros oficios, ¿no? Lo vemos en la gastronomía, en otros oficios, que jóvenes que salen de la universidad y ya quieren ser jefes, ya quieren ser directores, ya quieren ser chefs de un restaurante, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que estamos siendo adiestrados para tener éxito, para ser excelentes, para ganar dinero, ¿no? Esa manera de adiestrarnos pues ha distorsionado muchos parámetros, muchas maneras de juzgar la realidad, de forma que quieres dar el gran salto sin haber tomado impulso, ¿no? O sea, muchos jóvenes tienen que saber que a los que estamos, bueno, no es que yo haya llegado a algún punto en el que me atreva siquiera a dar un consejo, pero yo antes de dirigir he sido asistente de cámara, he sido montajista muchos años, he tenido que hacer trabajo mecánico mucho tiempo para acercarme siquiera a tocar una cámara de cine. Entonces, no es que tú haces una formación en un instituto de 2 ciclos y ya eres director de cine, o que compras una cámara y ya eres director de fotografía, ¿no? Eso tienen que aprenderlo, tienen que tener Es un proceso. Es un proceso, y puede ser un proceso muy largo, muy doloroso a veces, ¿no? Pero por otra parte, la generación de ahora que empieza a hacer cine tiene una enorme ventaja en relación a la mía. Yo he estudiado cine, bueno, yo he tenido el privilegio de estudiar cine en una escuela en Europa, con todas las herramientas a disposición, en condiciones bastante favorables, pero cuando nosotros hemos estudiado cine hace 30 años, no soñábamos siquiera con la posibilidad de grabar, de editar y de difundir un contenido con un dispositivo móvil que cabe en tu bolsillo, ¿no? O sea, hoy en día podemos transmitir en directo un contenido de manera relativamente fácil, con conocimientos escuetos de tecnología. Podemos grabar en alta definición con un dispositivo que pesa 100 gramos. Entonces, esas ventajas de una generación actual. Podemos ver la filmografía completa de grandes autores con un par de clics, ¿no? Entonces, claro, esas ventajas. Yo hace 30 años tenía que ir a un almacén, hacer un trámite y pedir una copia de 5 bobinas de 30 kilos de peso para ver una película. Sí, puedes crear los storyboards, puedes crear los guiones. Entonces, hay muchas ventajas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber sopesar esas virtudes del momento en el que uno está viviendo, pero antes que nada, pues saber bien qué es lo que uno quiere registrar y cómo y por qué, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil, y eso muchos cineastas viejos como el que habla o que yo no me considero un experto, tienen ese problema, ¿no? A veces uno mismo se siente ante la dificultad de decir, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy filmando esto? ¿No? Entonces, eso yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos todos. Ahora, ¿cómo presentar un proyecto? ¿Cómo escribir un guión? Sí, eso es algo que alumnos o cuando he sido jurado en algunos o he editado talleres, esa es una dificultad a la que se enfrentan muchos cineastas noveles, de cómo desarrollar un proyecto, cómo armar un proyecto para que los jurados de los gremios lo encuentren interesante, cómo hallo la coherencia entre mi propuesta estética y mi propuesta económica, ¿no? Esas son cosas que se deben aprender y que hay que desarrollarlas. O sea, eso no es fruto de la inspiración, eso es cuestión de cálculos y es cuestión de tener bien en cuenta cuál es el propósito y cuáles son los recursos con que cuentas. Genial. Y bueno, como ya mencionabas, tú has podido hacer tus estudios
en Alemania, si no me equivoco, Sí. has radicado ahí bastantes He vivido años. 20 años en Alemania, sí. Y has desarrollado tanto el tema del cine como el periodismo, en televisión, y has estado mucho en contacto con este tipo de televisión, que es muy distinta. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú encontrarías, por ejemplo, en las producciones alemanas televisivas o cinematográficas y entre las peruanas? Obviamente que hay ciertas diferencias económicas y todo ello, pero aparte de esto, hablando de sustancialmente, ¿cuáles son las principales como cosas características de cada uno de estos? Mira, es difícil darte un juicio muy amplio, aparte que va a ser pues, una opinión sumamente subjetiva, pero ya que mencionas la producción televisiva, porque yo trabajaba en televisión, en una cadena pública de televisión alemana, haciendo reportajes, documentales, noticias, ¿no? Ya la manera de encarar la producción es muy distinta, ¿no? Sobre todo a mí me sorprendía mucho, me sigue sorprendiendo, el manejo del tiempo en las producciones televisivas locales, es decir, me refiero a noticias y reportajes, ¿no? Cuando aquí, cuando una producción europea, en general no solo alemana, en una nota de 1 minuto y medio, pues pueden darte una información muy precisa acerca de algo, de un suceso que merece solamente 1 minuto y medio, un informativo. Aquí el informativo te da una nota de 3 minutos o 5, ¿no? Repitiendo las imágenes, repitiendo conceptos, y a veces sin un rumbo definido, ¿no? Entonces, eso te dices, pero no hay trabajo de edición, o sea, hay una carencia fuerte. Luego, el querer dramatizar los reportajes, ¿no? Yo veo a veces porque no suelo ver televisión peruana porque no encuentro mucho, no encuentro mucha información, pero ni mucho entretenimiento tampoco, o sea, me parece, el nivel de entretenimiento pues, me parece muy deficiente, pero cuando a veces me toco con un reportaje, ¿no? El ánimo de generar dramatismo en un reportaje a través de música, a través de, ¿no? Es algo que en la televisión europea pues, sería impensable, ¿no? Porque ahí sí se hace una diferencia muy grande entre, bueno, la televisión pública, porque en la televisión privada, pues en Europa, el nivel digamos, de manipulación del espectador va también por ahí, ¿no? Pero sí, son cosas que digo, bueno, hay una falta de seriedad y de sobriedad que puede ser perniciosa, sobre todo en otros momentos como este, por ejemplo, que estamos viviendo pues una pandemia, una emergencia mundial. Parece que todo el mundo ya ¿no? se está yendo. Y la manera de informar sobre hechos así, pues... Crea más pánico. Claro, ¿no? Entonces, sí. Y a nivel cinematográfico, pues yo creo que, aparte de, obviamente, las diferencias sustanciales en cuanto a presupuesto, cuando tú en Europa le dices a alguien que en Perú se hacen películas con $200.000, pues se ríen de ti, ¿no? Claro, porque un largometraje, el más misio que te puedes imaginar, cuesta €1.000.000, ¿no? O sea, ya ese es un presupuesto pues chiquitito, ¿no? Entonces, aquí en Perú, claro, un largometraje promedio ya está situándose alrededor del $1.000.000, pero con los fondos que tenemos y con los recursos que podemos conseguir aquí, a veces es un poco absurdo pensar en proyectos que no puedan ser viables necesariamente, excepto con los fondos a los que podemos acceder. Entonces, pero yo considero que no hay como una visión nacional de los cineastas, ¿no? Porque hay cineastas alemanes que pues, tienen visiones muy, muy, muy distintas, ¿no? Igual como hay cineastas peruanos que tenemos pues, cineasta, ¿no? Claro, y la manera, sí, lo que sí marca, al menos sí me atrevo a decir que hay una señal o hay una forma de entender el mundo a través del humor. El humor sí lo puedes determinar y decir, ese tipo de humor es un humor alemán, es un humor francés, un humor inglés, un humor español, un humor americano. O sea, ¿de qué nos reímos? Eso es algo de mí que me parece muy, muy interesante investigarlo porque nos reímos de cosas muy distintas, de acuerdo a de dónde provengamos. Sí. Miguel, tú has hecho una road movie, fue tu primera película, Sí. no me acuerdo. Has hecho una película de época con Ana de Los Ángeles y luego has hecho una película coral con Encadenados. Sí. Y ahora La Cantera, ¿qué tipo de género? ¿Qué tipo Es un drama. lo colocas en drama? ¿Y qué tanto se vincula con tus anteriores producciones? ¿Y cuál fue el nuevo reto en hacer esta película? ¿Qué es lo nuevo que has aprendido? ¿Y cómo ha sido trabajar en La Cantera? Mira, has mencionado algo muy importante que es el hecho de aprender. En realidad, si tú ves mis 4 películas, pues
tienen muy poco que ver una con la otra. Sí, sí, sí. No hay una constante estilística al menos, ¿no? O sea, son géneros distintos, son distintas maneras de acercarse también a la producción, a la creación de personajes, a la construcción de una trama. Si hay una constante que me he dado cuenta, porque me han hecho esta pregunta varias veces últimamente, en cuanto a contenidos, aparecen con frecuencia, o en todas las películas, aparecen hijos sin padres, o sea, hay huérfanos en todas las películas. Pues, por ejemplo, me he dado cuenta que eso es una constante, es algo que es materia de análisis, que de manera consciente o inconsciente están los protagonistas de las películas, de las cuatro, todos son huérfanos, entonces ahí hay algo que analizar. En fin, pero yo creo que sí ha sido un proceso de aprendizaje importante cada película, porque considero que hacer una película es eso, es aprender. Para mí, si yo hago una película es porque quiero aprender algo, los siguientes proyectos también tienen que ver con eso, con el hecho de explorar, con el hecho de aprender. Hay cuestiones técnicas o de puesta en escena por las que me inclino más que otras y que me gustaría perfeccionar y que me gustaría explorar más a fondo, ¿no? Pero por eso precisamente eso es lo que me entusiasma, o sea, no me gustaría hallar un tipo de fórmula o hallar una manera de hacer cine y repetirla. Aunque, bueno, hay maestros que hacen eso, como Woody Allen, ¿no? Todas sus películas son muy similares, ¿no? Ya tú identificas un estilo. Pues Anderson también. Y son buenas, pero es una excepción. O sea, Woody Allen es un maestro del que podemos aprender mucho como cineasta y que pues ya tiene un estilo definido. Entonces, pero claro, yo sí me considero que mi onda es la de explorar. Y ahora en la cantera, ¿haces alguna referencia a alguna película o normalmente utilizas como referente a algún director? Muy parte de la referencia literaria. Claro. No, mira, porque no quisimos, justo en el trabajo de preproducción con Leandro Pinto, el director de fotografía, con Doris Encalada, la directora de arte, incluso con Fernando Bedoya, el director de sonido, o sea que éramos las áreas creativas, ¿no? Decíamos referencias, ¿no? O sea, traerme referencias, pero nos dimos cuenta que no necesitábamos guías según las cuales, o sea, no necesitábamos buscar a qué se iba a parecer la película, porque si no, no tendría chiste hacer la película. Entonces, si vas a hacer una película como esta o otra, ya pues no tiene gracia. Pero sí necesitábamos saber, al momento de definir una paleta de colores, al momento de definir cómo íbamos a manejar las luces y las sombras, ¿no? O cómo íbamos a manejar el sonido, todo eso, pues sí nombrábamos películas, o a veces pues el director de fotografía traía unas fotos, unos grabados, ¿no? Que tenían que ver con alguna manera de aproximarse a la imagen sin necesariamente decir la película va a ser así, ¿no? Entonces, y en esa búsqueda, en ese camino, pues apareció la revisión de antiguos westerns filmados en los años 60, los spaghetti western, porque el manejo de la luz en esos western, o sea, el ambiente se parece mucho al que tenemos acá, plena luz del día, ¿no? Con fuertes contrastes. Pues ahí decíamos, nos orientábamos pero yo por mi parte, mientras estaba escribiendo la versión final del guión, mientras estaba ya calculando cómo íbamos a hacer la puesta en escena, pues me inspiraba mucho en algunas películas de Europa del Este, de Polonia, de Rumanía, que es una cinematografía que me parece muy interesante en cuanto a puesta en escena, en cuanto a cómo trabajan con los actores, de una manera muy escueta. A veces los actores se expresan bastante, sin necesidad de irse mucho al gesto o de exagerar las palabras, claro. Entonces, esa por ejemplo también fue una decisión. Mi película anterior, Encadenados, es una serie de monólogos, los personajes no paran de hablar todo el tiempo, entonces la cantera tenía que ser como el opuesto, ¿no? O sea, y en la cantera los personajes son silenciosos, los protagonistas ya no hablan. Claro, eso pasa. Entonces, trabaja y no está hablando. Trabajan y no están conversando. Es un trabajo muy solitario, Es un trabajo solitario, no están conversando entre ellos, haciendo gracias, no, solamente están concentrados en lo suyo y eso creo que marca también la... ¿Y has utilizado música como banda sonora o no. solo ha sido sonido del...? No, bueno, la banda sonora es el sonido natural, el sonido directo, trabajado y utilizado con un cierto ritmo, obviamente, ¿no?
Hay una canción que se canta en directo, o sea, Que está en el tráiler. creo que está así, y que cuando un personaje visita una cantina y hay un cantante que está esto interpretando un yarabí. Y desde un principio no teníamos la idea de usar música. Durante el proceso de edición lo pensamos con el director de sonido, con Fernando, dijimos, oye, probemos una cosa. Probamos 2, 3 cosas, ninguna funcionó. Le pedí a un extraordinario músico local, mi amigo Pedro Rodríguez, con el que hizo la música para Ana de Los Ángeles, le pedí que hiciera un experimento, que me propusiera algo. Me hizo una propuesta muy, muy, muy bonita. Cuando lo escuchamos, pues era algo espectacular, porque no era música hecha para instrumentos, sino para ser tocada con objetos, con piedras, no sé. Pero tampoco, sí, o sea, sonaba súper bien, ¿no? Pero es un No genio, funcionaba, por el fin. pero con la película la película no quería música. También otra colega, una amiga española que es una excelente percusionista de jazz, me hizo unas propuestas muy, muy, muy bonitas en base a cinceles, con cinceles y con barretas. Eso ella hizo música con piedras y cinceles, que es, cuando tú lo escuchas pues suena espectacular, pero cuando se lo pusimos a la película lo rechazó. Entonces ya dijimos, no va, no lo necesita. Sí, la película decidió que no quería música. Y por ejemplo, para el proceso creativo de La Cantera, ¿cómo fue que, bueno, ya nos has contado que la idea surgió más o menos de cuando hiciste este documental, pero cómo así se te ocurrió el tema de hacer el mix entre Hamlet y meter un poco del tema del sillar? ¿Fue un chispazo que estabas, no sé, caminando en la calle y se te ocurrió? ¿O lo estuviste pensando bastante? ¿Cómo fue? Bueno, exactamente no te lo sabría decir, pero en algún momento, cuando en alguna de las visitas que hice a la cantera después del documental, durante el proceso me parece, vi a un joven que trabajaba con su padre ahí en la cantera, que el padre le estaba enseñando el oficio, era joven, entonces como yo estaba también con la idea de Hamlet en la cabeza, ¿no? Esa relación padre-hijo me pareció muy cercana, muy intensa, entonces dije, pucha, ¿qué pasaría si este hijo se queda sin padre? Los huérfanos, que parecen, entonces, ¿qué pasa si este hijo, que este padre lo está orientando, le está enseñando el oficio, de repente hay una ruptura, ¿no? Una ruptura que es el inicio de un drama, que es la ruptura de un bloque sillar, que es la ruptura de una relación, ¿no? Entonces dije, ahí está Hamlet, ¿no? Ese es un Hamlet, ¿no? Vamos a continuar estudiando, vamos a ir más a fondo. Y así fue el inicio, y ya luego se fue armando todo alrededor. Luego, claro, en Hamlet tienes la gran, no sé si decirlo ventaja, pero en Hamlet tienes la característica de que desde un principio sabes quién es el asesino. Claro. Que en la primera escena, en el primer acto ya aparece el fantasma, y el fantasma es el que te guía y te dice, ese es el que te mató. Entonces, claro, entonces nosotros, claro, no podíamos hacer eso porque en una película es muy difícil filmar un fantasma, ¿no? Sí, que se vea mal. Entonces, ahí tuvimos que pensar en cómo trasladar ese contenido a una situación real. Ya, genial. Y bueno, para terminar ya un poco nuestra entrevista, vamos a entrar con una dinámica que es muy, no sé, muy suelta, y son nuestras preguntas random. Tú contestas la primera que se te venga de cabeza. Esa es la única condición. A ver, vamos a empezar. ¿Director favorito, Miguel? No tengo. ¿Pollo a la brasa o pizza? Depende, pero pizza. ¿Vino o pisco? Vino. ¿Canción favorita? Tampoco tengo, pero cualquiera de la Velvet Underground. ¿Película favorita de esta década? ¿De esta década? Mira, no sé, no me gustan los rankings. No me gustan los rankings. La Cantera sería una película favorita. Sí. ¿Una canción para inspirarte mientras escribes o editas? Cualquiera de Nick Cave. Ah, genial. ¿Película peruana favorita? Tengo varias, no tengo una. Y como te repito, no me gustan los rankings. Mucho tiempo mi película favorita era Caídos del Cielo, las películas peruanas, ¿no? Y en los últimos años, pues una de mis favoritas se ha vuelto Guñaypacha. Genial. ¿Un actor que quisieras tener en tu próxima película? No sé, no sé, me gustaría trabajar con un actor desconocido, pero mayor y con experiencia. ¿Actriz favorita así en general, que te gusta mucho? En general, que me guste mucho, pues de las clásicas, Sofía Loren.
Y de las contemporáneas, me gusta muchísimo Kate Blanchett. Ujú. Genial. ¿Scorsese o Coppola? No puedo escoger entre los dos. ¿Cine europeo o cine norteamericano? Cine europeo. Genial. ¿Canción que te gustaría poner de soundtrack de alguna película? Mira, tengo varias, tengo una lista en Spotify con como 40 canciones así. Hay unas que Pero- No lo sé, mucho tiempo pensaba en esta... Bueno, es también otra de Nick Cave, pero ya me la quitaron los Peaky Blinders, ¿no? Es Red Right Hand. Sí. Pero, no, quizás alguna balada, pero alguna balada con un fondo muy fuerte. Eso sí me gustaría poner. Genial. ¿Gatos o perros? ¿Perdón? ¿Gatos o perros? Gatos. ¿Escribir bien a mano o a computadora? En computadora, sí. Los apuntes a mano y pasar en limpio a computadora. ¿Una tarde de Netflix o ir al cine? Ir al cine. ¿Un director de fotografía con el que te gustaría trabajar? Bueno, de los contemporáneos, obviamente Roger Dickens, Dickens. ¿no? Pero de los de toda la vida, pues Néstor Almendros. Sí. Genial. Y por último, un libro que te gustaría adaptar a una película. Me gustaría adaptar a una película, no sé, me gustaría adaptar Conversación en la Catedral. Pero sí, sé que se lo dije a Vargas Llosa, me dijo que varios ya lo habían intentado. Supongo que nadie ha sido capaz de pagar los derechos, pero... Genial, Miguel. Entonces hemos terminado con Gracias. esta entrevista. Gracias por tu No, gracias a tiempo, ustedes. por ayudarnos a contestar estas dudas que teníamos. Y bueno, Bueno. esto ha sido... Miguel, antes de ya cerrarla, Sí, sí, sí. no sé si tendrás algún futuro proyecto. Yo sé que los proyectos no se dicen, pero de repente estás trabajando ya en un próximo largometraje, documental, algo. Bueno, estoy trabajando ya en un proyecto que puedo decirlo porque ya está en desarrollo, ya está en Genial. proceso. Es una película de animación, ¿no? Es algo que, sí, es una película de dibujos animados para adultos, que es la adaptación de una novela de Teresa Ruiz Rosas, una escritora arequipeña que vive en Alemania, que se llama Nada que declarar, y que es una novela en cuyo punto central está una chica, una joven afroperuana, que viaja a Alemania y que contra su voluntad es entregada a una red de proxenetas. Entonces, Genial, eso genial. lo estamos hablando como película. Estaremos esperando. Estaremos esperando. Entonces, Claro. ya para terminar, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Cristian. Yo soy Sofía. Hablo con Sofía. Los invitamos a que nos sigan en la página, a que escuchen nuestro podcast también y a que nos apoyen en este nuevo segmento de entrevistas. Ya para terminar, Miguel, me gustaría que te dirigas a todos nuestros seguidores y a todo el pueblo arequipeño del Perú a invitarlos a ver tu película. Claro que sí. Están todas y todos invitados a ver La Cantera próximamente en las salas de cine. Y estar atentos a nuestra fanpage y nuestras redes sociales, La Cantera Film, para saber exactamente en qué salas, en qué horarios. Bueno, eso es todo. No se olviden de seguirnos en Spotify y muchas gracias. Hasta luego, será hasta la próxima. No se olviden de ir este fin de semana porque es importante para El primer fin de semana. Hasta luego. ¡Chao! Ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espera. ¿Usted cree que haya sido un accidente? ¿Qué cosa? Lo de mi papá. Él era bueno, don Seferino, el mejor. ¿Cómo le iba a pasar una cosa así? Por mí llorará. Ay, qué lejos me lleva el destino. Como hojas que el viento arrebata. Ay, de mí tú no sabes, ingrata, lo que sufres de bien corazón. Ay, de mí tú no sabes, ingrata, lo que sufres de fiel corazón.
corazón.